la vida del emprendedor pues puede resultar muy atractiva, pero también es muy exigente, no nos vayamos a engañar, sobre todo cuando se están poniendo los cimientos, cuando se están poniendo esos cimientos de, bueno, pues esa decisión, sobre todo de bueno, quiero emprender, o ya he emprendido, pero bueno, si estás tomando esa decisión de que voy a emprender, bueno, pues por dónde empiezo. Y si ya has emprendido, pues a veces te encuentras en esa polémica, ¿no?, interna, si me apuras, de bueno, pues esos bloqueos, ¿no?, de cómo sigo para adelante, voy a ser suficiente, ves a otras personas que están haciendo de una manera u otra y a lo mejor pues no te crees que tú eres capaz de llegar ahí. O incluso no tienes todavía, como hablábamos ayer, ¿no?, decidida tu marca personal. Entonces toda esa parte de cuando se están poniendo los cimientos, pero incluso también, ¿no?, cuando ya estamos en ese proceso de nuestro liderazgo de emprendedor, de liderar, bueno, pues pueden surgir ese tipo de dudas, ¿no? Entonces es muy atractivo el ser un líder emprendedor, pero también es muy exigente. Y todo ese emprendimiento y todo el éxito que queremos tener, que quieres tener, bueno, pues va a estar cargado, no nos vayamos de nuevo a engañar, ¿no?, de trabajo que va a ocupar pues tu día a día. O sea, el día a día, sobre todo al comienzo, bueno, pues puede ser sobrecargarte bastante, incluso, bueno, pues si no se sabe gestionar bien, ¿no?, con esa productividad antiestrés, bueno, pues puede incluso continuar a lo largo de ese emprendimiento o de tu liderazgo en general, ¿no? Si eres una persona que lideras especialmente en empresas, ¿no?, o equipos. Y al final tú decides, ¿no?, cómo vas a disfrutar ese emprendimiento. Y lo que es muy importante es cuando decides, sobre todo, iniciar ese proyecto empresarial, emprendedor, te vuelves emprendedor esas 24 horas del día. No podemos dividir entre ese Alain, María Pilar, Tinoco, Antonio, Marta, Nadia, Vanessa, de esa persona, ese ser vuestro personal, esa vida personal con esa vida de emprendedor, porque al final te estás convirtiendo en esa persona en la que te quieres convertir, con lo cual verdaderamente tu nueva identidad, tu nueva alquimia, ese líder que llevas dentro, ese emprendedor que llevas dentro, ese alquimista, bueno, pues lo eres 24 horas al día. No tienes esa jornada laboral, ¿no?, en la que te despides cada día cuando vuelves a casa, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no?, con la era digital y trabajando desde casa. Y por eso es tan importante intentar lograr ese equilibrio, ¿no?, entre la vida y el trabajo, entre la vida y tu liderazgo, entre la vida y tu emprendimiento, para disfrutar del proceso del emprendimiento. Y luego, por supuesto, la actitud que la hablábamos el otro día en esta fórmula del éxito, que mañana, la pondré el enlace por aquí, mañana seguiremos hablando de esa fórmula del éxito, cuál es el éxito para ti, definitivamente en esa actitud con la que te tomes, ¿no?, ese liderazgo, ese emprendimiento, esa actitud ante la vida, ese liderazgo, pues se va a ver reflejada en tus resultados, ¿no? Entonces mañana vamos a continuar con esta fórmula del éxito. No doy más detalles, pero bueno, mañana vamos a seguir con esta escalada, así que no os lo perdáis. Pero es muy importante en ese emprendimiento el disfrutar, porque si no, es una de las primeras cosas que efectivamente se nos olvida, ¿no?, cuando emprendemos, ¿no?, que sabéis que hago mucho hincapié, ¿no?, que verdaderamente se nos olvida a veces a los emprendedores, se les olvida, ¿no?, la razón por la que verdaderamente han emprendido, que al final, bueno, pues si empiezas a indagar, verdaderamente es por una calidad de vida, por ser feliz con tus familiares, con tus seres queridos, por supuesto por dejar ese legado y por tener esa calidad de vida y disfrutar. Pero muchas veces pues es difícil, ¿no?, porque no podemos separar de nuevo, ¿no?, tu ser persona, por decirlo de alguna manera, con tu ser emprendedor, porque al final eres solo uno. Así que es importante, uno de los pilares, y no podríamos terminar estas 22 salas
en las que estamos hablando de ese volvernos imparables, sin hablar de cómo disfrutar, cómo hacer para disfrutar esta subida en la que efectivamente pues vamos a tener esas tormentas, vamos a tener caídas, nos va a faltar el oxígeno, lo vamos a disfrutar muchísimo porque vamos a tener unas vistas maravillosas en esta subida. Y mañana es uno de los campamentos base, que es una de esas mentorías grupales en las que, como os comentaba, este mes de febrero, pues voy a ayudaros, si así lo permitís, y si os apetece, a seguir en esa cima del éxito. Voy a dejar por aquí el enlace, que no sé si se ve o no, porque como la aplicación está haciendo cositas raras, que se ha hecho un update, una actualización, ahora me decís si se ve o no. Pero me gustaría que empecemos a abrir micrófonos y que recordéis, porque todos los que estáis por ahora por acá, ahora vamos a seguir invitando, porque con esta actualización siempre tarda la sala en calentarse. ¿Cuándo has disfrutado más de tu emprendimiento? Porque a veces no unimos esas dos cosas, emprendimiento con disfrutar. Entonces mi pregunta, para ir abriendo este debate de cómo disfrutar nuestro emprendimiento, es esa, tan sencilla y a veces tan difícil de contestar, ¿no? ¿Cuándo has disfrutado más en tu emprendimiento? Buenos días, María Pilar. Muy buenos días a todos. Mira, cuando he visto el título digo, ¡ay, disfrutar! ¡Qué bien! Porque nos apetece, ¿no? Necesitamos disfrutar con lo que hacemos día a día y siempre a mí es un verbo que me encanta. Tenemos que saber disfrutar, ser conscientes de disfrutar. Y cuando has visto con el emprendimiento empezaba a recordar qué es lo que tiene, ¿no? Cuando llevas muchos años tienes que recordar y hacer memoria, no de cuando he disfrutado, porque eso enseguida me ha venido de muchísimos momentos, ¿no? Hay momentos, como digo yo, que todos hubiésemos tirado la toalla. No sé si exactamente tirar la toalla, pero o sea, pues tienes mal día o te sale mal, pero yo he disfrutado en muchísimos momentos. Recuerdo cuando empecé y recuerdo pues todos esos momentos, sobre todo más que lo clásico del día a día, ¿no? Pero cuando hemos ayudado a clientes con temas pues complejos, especiales, que no sabían desatascar, o escrituras muy complicadas, o esas cuestiones que te trae decir es que no sé cómo resolverlo, o he ido a otros sitios y no me han sabido resolver, y lo has conseguido. Es como ayudar a los demás a resolver, pues dices, bueno, pues este es mi objetivo, ¿no? Para eso estoy aquí, y como que te llena el corazón, te llena el alma, te llena los pulmones y disfrutas de tu trabajo, porque ves que realmente es lo que querías hacer. Así que sigo disfrutando día a día, no todas las horas, porque hay que reconocer que, como has dicho muy bien al principio, el emprender es duro y tienes, bueno, pues tus momentos, pero yo lo he dicho muchas veces, no lo cambiaría por nada, no sabría hacerlo de otra manera. Así que sí que disfruto, y me encantaría que todos los que emprenden lo hagan pensando en que tienen que disfrutar de ello. Yo siempre he dicho que el emprendimiento por obligación es una opción, y que hay que emprender con pasión y con ilusión, sabiendo lo que quieres hacer. Así que a disfrutar todos. Un beso y una chuchona enorme. Buenísimo, María Pilar, muchísimas gracias. Y ese subidón, ¿no? Según lo estabas explicando, me estaba dando el subidón, ¿no? Efectivamente, cuando ves que ese cliente o esa persona está donde quiere estar, o los que tenéis también equipos, ¿no? Y de repente ves que esa persona, ¿no? Que tenía talento, que les ha ayudado a desarrollarse, ¿no? Verdaderamente alcanza, se desarrolla, emana su luz y saca su liderazgo, o un cliente efectivamente llega a ese momento de éxito. Y sobre todo yo creo que cuanto más difícil incluso mejor, ¿no? El subidón y la satisfacción es incluso mejor. La verdad es que es precioso, ¿no? Esos momentos de chispa, que es los que te hace recordar, ¿verdad? De por eso estoy emprendiendo, por eso me dedico a lo que me estoy dedicando, ¿no? Así que buenísimo, esos momentos de subidón que, como bien dices, no lo
no lo reemplazarías por nada, ¿no? Y al final compensan, ¿no? Compensan esos momentos que a lo mejor pues, no son de tanto disfrute y efectivamente que son un poquito más de cuesta arriba. Muchísimas gracias, María Pilar. Por cierto, ¿se ve el enlace de la mentoría grupal de mañana? No, ¿verdad? No. Porque no. me pone que sí, pero es que no, y es cuando hacen los cambios de las aplicaciones. Vale, bueno, pues seguiré intentando. Muchas gracias. Bueno, disfrutando. ¿Cómo disfrutáis? Vamos a seguir abriendo micrófonos. ¿Cómo disfrutáis de vuestro emprendimiento? ¿Cuándo ha sido ese momento de disfrute? Sí, adelante, Tinoco, creo que estabas abriendo micrófono. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues la verdad que disfrutas muchas veces al principio, sobre todo a mí por mi experiencia me ha sucedido en diferentes proyectos, que tienes un planteamiento, una manera de cómo vas a ejecutar tu actividad, tu negocio, tu emprendimiento, y claro, al principio estás muy emocionado, pero luego existe la realidad, ¿no? Sobre todo cuando estás iniciándote, ¿no? De que al principio eres inexperto, te lanzas a ese emprendimiento, crees que todo te va a salir como te imaginabas, y claro, ahí dejas de disfrutar, porque ahí viene, digamos, es como la montaña rusa que ibas para arriba y ahora vienes para abajo, ¿no? Y ahí es donde tienes el vértigo, ¿no? Pero al final, cuando empiezas a aceptar, empiezas a entender que todo es parte del proceso, pues empiezas a disfrutar, y cuando entras otra vez en ese mundo de disfrute es cuando el negocio se empieza a entornar de la manera que tú al inicio pensabas, ¿no? Y por supuesto ya cuando ya lo tienes encandilado el negocio, pues lo disfrutas al final, porque ya, aunque tienes la semilla de espalda, ya parece que brota aunque sea encima de una piedra, ¿no? Porque estás disfrutando, no esperas el resultado como final, ¿no? Sino que tú estás en el proceso, y cuando estás en el proceso, disfrutando del proceso, pues la verdad es que los resultados salen. Buenísimo. Fíjate, cuando llegas, lo que acabas de decir, Tinoco, cuando ya empiezas otra vez a disfrutar del proceso, bueno, efectivamente es cuando efectivamente todo sigue fluyendo, porque al final, pues, al nosotros disfrutar, nuestros socios, nuestros colaboradores, nuestros empleados, pues van a disfrutar, ¿no? Y al final, cuando tienes a personas disfrutando y tú mismo lo estás disfrutando, pues al final todo fluye, ¿no? Todo se contagia. Muchísimas gracias, Tinoco. ¿Cómo disfrutas? Adelante, Antonio, a ver, ¿cómo disfrutas tú de tu emprendimiento? Yo quiero hablar de disfrutar, pero también voy a aportar algo más. Y bueno, quiero contar una historia. Quiero contar, pues, cuando hice el Camino de Santiago con mi mujer, ¿no? Hace unos años. Y yo recuerdo que yo la aproveché, aparte de disfrutar, aparte de todo eso, para aprender, reaprender y no sé, buscar similitudes también con mi emprendimiento, ¿no? Ahí me di cuenta muchas veces que nos obsesionamos con el destino final, ¿no? Queremos llegar a Santiago de Compostela, pero muchas veces esa obsesión por llegar allí se nos olvida disfrutar, ¿no? Que es lo que estamos hablando hoy. Disfrutar de todos los paisajes que estábamos viendo en ese momento, disfrutar de las personas que están compartiendo con nosotros el viaje, que era muy curioso, ¿no? Había veces que tú veías cómo esas personas te adelantaban a ti ese día, otro día tú le adelantabas a ellos, las saludábamos, éramos cómplices en todo ese proceso, ¿no? Pero lo que yo quiero aportar es algo que me pasó en el último día. El último día, al final, el tramo era un poquito más largo y bueno, normalmente los tramos entre las 1 y las 3 de la tarde es cuando más o menos llegábamos al siguiente tramo, ¿no? Y yo recuerdo que ese día sería más o menos esa misma hora y todavía no llevábamos ni la mitad del tramo, ¿no? Mi mujer le costó mucho esa parte y sentía que no podía, no puedo más. Yo estaba ya planteando incluso, no sé, buscar alternativas a un transporte o algo para llegar, porque si no es que veía que no íbamos a llegar. Precisamente en ese momento, allí había como una roca, una piedrecita en el camino y había ahí un colgante. Había un colgante que tenía como 2 palabras en inglés, ¿no? Una era fácil, era amor, love, pero la otra era muy,
estaba ahí, pero no sabíamos qué significaba, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, pues nada, buscar el traductor a ver qué significaba, y era la palabra fe, amor y fe. Y le dije a mi mujer, alguien ha dejado esto para ti, alguien ha dejado este colgante para que tú ahora reúnas la fe suficiente para seguir el camino y terminarlo. Y así fue, ¿no? De hecho, mi mujer, bueno, conseguimos terminar, aunque ella acabó agotada. Ese colgante ella lo mantuvo muchos meses, hasta que un día mágicamente también se le perdió, y yo, tú no eres dueña de tu joya, alguien más ahora lo cogerá y le servirá, ¿no? Entonces, lo que yo quiero añadir en la parte de disfrutar es que vivamos esa presencia plena en cada momento, ¿no? O sea, que estemos atentos a todo lo que está pasando en el emprendimiento, en toda la magia que está sucediendo, porque al final nos perdemos muchas cosas en el camino. Aparte de disfrutarla, si no estamos presentes en ese momento, pues al final no aprovechamos todo eso que vamos a vivir, ¿no? Y nada, simplemente este era mi aporte. Nada, buenos días y muchas gracias. Pues pedazo de aporte, Antonio. ¿Y cómo se asemeja eso a nuestra vida? ¿Cómo se asemeja a nuestra vida en el sentido de si la disfrutamos verdaderamente, ¿no? El disfrutar el camino, porque normalmente estamos, especialmente dependiendo de las personalidades, de los enneagramas de que tanto hablamos, ¿no? Estamos aquí en el presente, en el aquí, en el ahora, o estamos más en el futuro y no estamos disfrutando, como bien dices, ¿no? Esa subida, ese Camino de Santiago, esa subida y esas vistas, según estamos subiendo a los diferentes campamentos bases, a nuestra cima del éxito, ¿no? Y habrá momentos que tendremos efectivamente pues esos nubarrones, o en el Camino de Santiago esa chinita que se te mete en la zapatilla, ¿no? Y que te hace ver las estrellas en el mal sentido de la palabra. O habrá momentos que efectivamente tengamos pues ese sol, esa claridad, ese cielo azul, y que sea maravilloso, ¿no? Pero normalmente cuando vamos, y es lo que ocurre, ¿no? Y es totalmente trasladable a nuestra vida, muchas veces estamos pensando en el qué vamos a hacer, cuando efectivamente, como bien dices, Antonio, no estamos en el aquí y en el ahora. Y es importante efectivamente estar en esa visión del futuro, de pensar con ese recuerdo del futuro, en quién te quieres convertir y en esos objetivos, pero sintiéndolo en el aquí y en el ahora, y disfrutándolo en el aquí y en el ahora. Y de nuevo, pues dos cosas, ¿no? Hemos emprendido para disfrutar y hemos venido a esta vida para disfrutar, ¿no? Y cuántas veces se nos olvida, y a veces solamente cuando nos da tortas la vida, pues despertamos, ¿no? Y despertamos. Así que muchísimas gracias, Antonio, porque es así, ¿no? Ese Camino de Santiago, pues al final lo tienes que disfrutar pasito a pasito, porque al final es para lo que lo has hecho, ¿no? Y no solamente es llegar a Santiago de Compostela. Muchísimas gracias, Antonio. ¿Quién más disfruta? ¿Cómo disfrutáis de vuestro emprendimiento, de vuestro liderazgo? Adelante, Alain. Buenos días. Buenos días, Nieves, y a todos los que están en la sala. Yo también, compartiendo un poco lo que dijo Tinoco, en disfrutar el proceso, quiero contarles también una pequeña anécdota. Como cuando comencé en mi emprendimiento, en pocos meses, en 3 meses, llegué a crear un equipo y una facturación que me daba un cheque bastante bueno. Pero 2 meses después de eso, se me cayó todo lo que había construido, y el cheque bajo, mi gasto de vida estaban por encima de lo que llegaba a mi cheque. Y esto hizo que yo perdiera el enfoque y dejara de disfrutar el proceso y me enfocara en aumentar mi cheque para cubrir mis gastos. Y estuve unos meses desenfocado total, solamente buscando los resultados, y no estaba disfrutando el proceso. Hasta que, bueno, me tuve que parar, estudiar todo, mirar bien lo que estaba haciendo, porque estaba haciéndolo todo mal. Y lo siguiente, yo no comencé en este emprendimiento por el resultado, por el cheque. Yo comencé porque me enamoré del producto, porque
estaba haciendo yo. Tuve que hacer otras cosas, me busqué un empleo para poder cubrir mis gastos y bueno, yo seguiré, porque ya yo me había planteado desde que empecé que tendría resultados desde hace 5 años. Pero claro, esto que le llaman la suerte del novato, ¿sabes? Cuando alguien empieza a jugar algo que nunca ha jugado y le va bien, así me pasó más o menos. ¿No? Cuando empecé muy fuerte, me fue todo bien y en 3 meses tuve los resultados y eso me hizo como que me hiciera la idea o la falsa idea de que el emprendimiento es fácil, es sencillo. Me juego la lotería y me saco el gordo de la lotería y ya soy millonario. Entonces tuve que encontrarme y reenfocarme de nuevo en que lo que yo quería hacer era disfrutar el proceso, no tener un resultado o tener un cheque alto o no. Entonces eso me ayudó a que, bueno, desde ese momento he tenido altas y bajas siempre. Luego después con el coronavirus también me pasó de nuevo, pero no me desenfoqué porque yo ya sabía que no estaba en busca de cheques, sino era un proceso de disfrutar un camino, un proceso que había elegido empezar y que no iba a dejar por nada. Ese es mi aporte por hoy. Buenísimo, Alain, muchísimas gracias. Y fíjate, algo importantísimo que has dicho, y es el tema ese del enfoque que acabas de compartir, que es porque al final no siempre el éxito es hacerse rico. Obviamente todos tenemos que pagar facturas y todos tenemos que tener pues esa desenvoltura, ¿no? Esa tranquilidad, de nuevo esa paz mental, esa calidad de vida, para decir, bueno, pues me estoy dedicando a lo que me gusta y además, ¿no? Pues puedo vivir de ello, ¿no? Pero no siempre el éxito o no siempre el disfrutar es hacerse rico cuando solamente estás pensando en ese emprendimiento por hacerte rico, por tener muchísimo dinero, pongámoslo de aquella manera. Al final no lo estás disfrutando, ¿no? Porque estás efectivamente pensando en ese Santiago de Compostela, como nos decía Antonio, pero no estás disfrutando en ese paso a paso. Y qué importante el intentarlo siempre, el creer en tu proyecto y en trabajar en él, tener ese enfoque, porque si tienes ese enfoque, si crees en tu proyecto, si lo haces bien, definitivamente vas a tener primero un aprendizaje, porque todo se aprende, y al final esa abundancia pues va a llegar, ¿no? Pero cuando se trabaja a la inversa de solamente emprender a veces por huir de algo, a veces muchas personas emprenden por huir de ese trabajo de 9 a 5 o de esa experiencia que han tenido en corporaciones, ¿no? Bueno, pues cuando haces algo por huir, obviamente la motivación no te va a funcionar. Y es muy importante el pensar efectivamente en creer en el proyecto, en hacer algo que efectivamente te gusta, en impactar de la forma que tú quieres impactar en el mundo, en ti mismo, en tu vida y en tus personas alrededor tuyo y en tus clientes, ¿no? Y seguir enfocando, ¿no? Y perseverante, porque cuando lo haces desde tu ser, verdaderamente de lo que tú crees, todo va a llegar. Al final todo va a llegar. Cuando tienes esa motivación, tendrás esa perseverancia, ese enfoque de si te caes, de volverte a levantar, como te ha pasado, y decir, bueno, pues vamos, quiero seguir en este objetivo final, con este GPS, en mi destino final, pero a lo mejor lo tengo que ir cambiando poco a poco. Y luego también el disfrutar haciendo lo que te gusta, ¿no? Es uno de los puntos que os quería comentar, ¿no? La importancia de disfrutarlo verdaderamente, disfrutar. Y al final siempre que sea en beneficio propio y de los demás, ¿no? Que tú efectivamente puedas vivir de ello, porque si no es un hobby, y también los demás, ¿no? Y hay que pensar, pues si estás dispuesto a sacrificar muchas cosas por el proyecto, ese tiempo, el dinero, incluso la salud, el estrés, porque van a venir muchos momentos duros, pero hay que ser muy consciente de lo que estás sacrificando, ¿no? Para que no te quedes desbalanceado, porque al final pues la vida es demasiado corta para perder tiempo, estresarnos y desaprovecharlo, ¿no? Entonces hay que disfrutar, ¿no? Hay que disfrutar el emprendimiento y tener, como digo yo, esas burbujas de oxígeno en nuestra vida, esas burbujas de oxígeno en nuestro calendario. Cuando trabajo yo la productividad antiestrés es ponte burbujas de oxígeno en tu día a día hoy, ponte esa burbuja de oxígeno pues para salir a correr, ponte esa burbuja de oxígeno para hacer ejercicio, ponte esa burbuja de oxígeno para cantar a pleno pulmón
o para salir a comer con ese cliente al que ha ayudado María Pilar, ¿no? Y que ha tenido éxito con su asesoría, ¿no? Hay que poner esas burbujas de oxígeno para disfrutar, porque si no, efectivamente podemos caer en ese desbalance de nuestra vida. Muchísimas gracias, Alain, por compartir y sobre todo compartir eso, ¿no? Tu enfoque y tu perseverancia que, bueno, pues que nos ayuda a levantarnos esas 8 veces que a veces nos tenemos que levantar o incluso más. Muchísimas gracias. ¿Quién más quiere compartir cómo disfruta su emprendimiento? Tengo por aquí, ay sí, ahora sí, tenía una manita por aquí pero que no podía subir, ahora subo a Mexano que no podía subir antes. De nuevo está en la aplicación haciendo cositas raras. ¿Quién más quiere compartir cómo estáis disfrutando vuestro emprendimiento o cómo no lo estáis disfrutando? Que también puede ser el caso. Buenos días, Pere. No sé si quieres compartir algo. Hola, buenos días. Sí, con un poquito de ruido de fondo, pero adelante. Vale, es que no sabía cómo funcionaba del todo. Soy nuevo. Nada, pues bienvenido y felicidades además por venir a Clubhouse y muchas gracias por estar en esta sala y además por subir. Adelante. Gracias. Nada, yo simplemente quería agradecer por estar aquí y después comentar lo que tú has dicho últimamente, ¿no? De que se disfruta muchísimo. Yo al menos disfruto muchísimo cuando doy unas clases a unos abuelos donde descubren lo que es un iMac, un iPad, un iPhone y les enseño de nuevo y entonces disfrutan y los ves después como estoy un poco nervioso como sacan sus fotografías de las nietas, como enseñan esto, lo otro y después sus hijos dicen, espera, te has pasado. Ahora me hacen videoconferencias constantemente, pero me llena de orgullo cuando salgo de una casa y bueno, disfruto enseñando y la gente pues está alegre de mis servicios y bueno, simplemente era ese detalle. Pues muchísimas gracias, Pere, de nuevo por subir y por compartirlo. Y no estés, te voy a poner en silencio por acá, no estés nervioso porque todos hemos estado ahí y esta sala, bueno, pues hay gente que lleva más tiempo, gente que lleva pues como tú, a lo mejor menos tiempo y todos aportáis y todos estáis invitados. A veces da un poquito de respeto, ¿no? Dices, voy a subir ahí arriba y hablar. Todos somos seres humanos, todos hemos estado ahí la primera vez, así que lo importante es compartir el conocimiento y muchas gracias. Me parece muy interesante, fíjate lo que estabas compartiendo y si quieres te ayudo, pero por ejemplo el irte, aunque llevas poquito tiempo, vete rellenando, sería mi sugerencia, tu perfil. Si quieres te ayuda, me mandas un mensajito privado si quieres y te ayudo, porque me parece muy interesante lo que haces. ¿Por qué? Porque por ejemplo lo has contado, ¿no? Y me ha venido a mí el caso de mi madre, ¿no? Mi madre pues en uno de sus cumpleaños, como hace 5 años, lo mismo, ¿no? Un nuevo teléfono, el iPad y tal, y el otro día de repente veo por Instagram que alguien me escribe, ¿no? Que digo, Pilar Fernández Fraile. Y digo, oye, es igual que mi madre, ¿no? No me digas cómo lo hizo, pero se abrió ella sola su cuenta con 84 años, su cuenta de Instagram, me dejó un comentario, yo no sabía si contestar o no, porque no sabía si era ella. Y es maravilloso, ¿no? Porque ahora está en TikTok, está en Instagram y es una maravilla, ¿no? Cuando ves personas a esa edad que están disfrutando, ¿no? Y si es algo que lo que haces me parece maravilloso, así que a mí me ha captado la curiosidad porque ha resonado pues, con mi historia personal de mi madre, así que te animo a que lo pongas en el perfil porque me parece muy, muy curioso y muchísimas gracias por compartirlo. Pero es una maravilla de nuevo, ¿no? Y sobre todo cuando ves, pues comparando con lo que comentaban María Pilar, ¿no? Cuando ves a tus clientes, que en tu caso entiendo que son esas personas más mayores, que son capaces, ¿no? Y que con esas limitaciones que a lo mejor tienen, ¿no? Porque sean mayores, etcétera, etcétera, y que son capaces, ¿no? Y te preguntas, ¿no? O personas con discapacidades también, ¿no? Y te preguntas, joder, y yo me quejo y yo pienso que no puede, y mira esta persona de 84 años, o esta persona que a lo mejor no tiene visión, o esta persona que no tiene, a lo mejor, tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Te hace pensar, ¿verdad? De
efectivamente esos bloqueos, que mañana hablaremos en la mentoría grupal de esos bloqueos que a veces tenemos y de todas esas experiencias que nos perdemos y de esas diversiones que nos perdemos. Así que bueno, pues muchísimas gracias. No puedo poner por aquí el enlace para la mentoría de mañana, como ha habido una actualización en Clubhouse, a veces sabéis que hace de las suyas, pero si estáis interesados en esa mentoría grupal en la que vamos a hablar mañana, día 10, a las 7 de la tarde, hora Madrid, lo podéis ver aquí en mi perfil, pinchando en mi perfil, y también si os vais a Instagram tenéis el enlace allí, o por refrescar la sala también pinchando aquí y iros al grupo de Telegram de Liderazgo 360, donde mañana tenemos un campamento base, como llamamos, en esta subida hacia el éxito. Y vamos a hablar pues eso, de temas relacionados con disfrutar nuestro emprendimiento, así que estáis todos invitados, pero no lo puedo poner por aquí porque está haciendo de las suyas Clubhouse. Muchísimas gracias, Pere, por subir. ¿Quién más quiere disfrutar, compartir, ¿no? Y al final que disfrutemos todos con ese momento de disfrute, de cómo disfrutas su emprendimiento? ¿Cuál es tu táctica para disfrutar? Bien, buenas noches, Nieves. Buenas noches, Carolina. Buena madrugada para ti. Así es, buena madrugada. De hecho, por acá en México son, en Nayarit las 12:33, así que relativamente sí, empezamos lo que es la madrugada. Pero siempre pues bien invertido el tiempo, ¿no? Aprendiendo y sobre todo escuchando esas grandes experiencias que en algún momento nos dejan alguna enseñanza. Y yo creo que de ahí parto. Porque en lo particular, si bien como seres humanos en algún momento queremos dejar un legado, partimos desde la parte donde tomamos la decisión de emprender o liderar. Entonces, a partir de ahí, yo en lo particular disfruto cada una de las actividades que realizo todos los días. Hay la frase trillada que luego de repente escuchamos, el tema de ser la mejor versión de sí mismo. Pues yo creo que más que en algún momento tener la obligación, por así llamarlo, por la parte de que tengo que liderar a mi equipo, pues yo lo veo más como una forma más de crecer yo. Si bien el trabajar con ellos, ahora sí que de hombro a hombro, el llevarlos a que concienticen y a que abran más el tema de la mente, a que puedan en algún momento aprender algo nuevo y que lo puedan practicar y que en algún momento sea funcional en su vida personal, familiar, social, porque luego de repente algunos podemos tener algún detalle social. Entonces, cuando empiezas a desarrollar esta capacidad en cada uno de ellos, yo creo que es donde empieza uno a visualizar el legado que estás dejando, y es cuando empiezas a cosechar todo esto que has sembrado, todo esto que en algún momento has trabajado, y hace que, por lo menos a mí en lo particular, disfrute día a día el poder permearles algo de lo que yo he aprendido, algo de lo que todos los días me cultivo. Yo tengo por ahí mi propia rutina. Diario por la mañana me levanto, tomo mi vaso con agua porque pues es importante hidratarse, escucho podcasts, me encanta escuchar podcasts y más sobre libros. De repente tengo 2 o 3 libros que estoy leyendo con diferentes tipos de enfoque. Me gusta prácticamente estar leyendo cosas que tienen que ver con temas específicos sobre liderazgo, sobre crecimiento, pero sobre todo también sobre psicología positiva y el trabajo que podamos hacer con un equipo. Entonces toda esta parte pues voy sacando como que mis apuntes, mis anotaciones, y pues en mis grupos que manejo, en este caso de trabajo, pues en algún momento los voy motivando desde que inicia el día con una frase, un video, algo que les pueda dejar algo. Y claro está que siempre finalizando con una pregunta reflexiva que al final del día es lo que les va a sumar a ellos. Entonces, parte de mi rutina, insisto, pues es esa parte de poder cultivarme yo para posterior, una vez que yo ya lo mastiqué o lo plasmé, por así llamarlo, pues lo pueda seguir disfrutando, pero ahora a través de los demás,
pero sobre todo a través del legado que les estoy dejando, y que si en algún momento me toca pasar solamente por un pedacito de su vida de ellos, pues que quede esa huella y que sepan que en algún momento, aparte de ser en algún momento líder de este equipo, pues también pues fui paramédico 10 años, entonces no solamente tengo su confianza de ellos por el tema de liderazgo, sino quizás por otro tema más médico o particular, por así llamarlo. Entonces son dos legados que yo, por lo menos en la tienda donde trabajo, manejo, así que día a día, yo siempre se los digo, yo vengo a brillar a cada paso que yo doy, así que con toda la actitud, siendo la mejor versión de mí misma todos los días y regalando una sonrisa. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias a ti, Carolina, porque si tú brillas, iluminas a los demás, ¿no? Y si tienes esta energía a estas horas de la madrugada, pues me puedo imaginar, ya nos darás tu receta, que de tu desayuno, qué desayunas o qué cenas para tener esta energía. Así que muchísimas gracias. Oye, veo un globito por aquí de Mónica, si no me equivoco ahora, la nueva aplicación. Bueno, ya me ha permitido, por cierto, la aplicación, que como había habido un cambio, ya os he puesto aquí el enlace para la mentoría grupal de mañana, en la que vamos a hablar de liderazgo, de estrategia, ¿no? De impactar en el mundo y de disfrutar de 3 pilares básicos en el emprendimiento. Es una mentoría grupal y gratuita, así que registraros, porque bueno, va a haber sorpresa y va a estar súper. Sé que muchos estáis por aquí ya registrados, así que no perdáis vuestra plaza porque están limitadas, así que si no estáis todavía, os invito, y será un gusto además vernos en Zoom y ponernos caras y conocernos un poquito mejor. Bueno, perdona, Mónica, estaba diciendo que felicidades, porque si no me equivoco ahora la aplicación da un globito, ¿no? Cuando llevas un año, si no me equivoco, ¿no? En la aplicación. Sí, felicidades. Sí. Hoy día 9, el 9 es mi número siempre, y la casualidad no existe, porque todo pasa por algo. Yo entré el día 9, me di cuenta después, más tarde, digo, ostras, es que tenía que ser así. Y hoy pues aparecí ahí por el globito y me lo ha recordado Clubhouse, o sea que disfrutando también. Y yo también siempre digo, ¿no? que también estoy aquí para divertirme. Todo lo que yo hago es para disfrutarlo y divertirme. Y por supuesto en el emprendimiento, en el trabajo, yo emprendí hace 26 años ya, y lo hice ya desde el principio pues disfrutando, también sufriendo, por supuesto, porque al principio también a veces se sufre, pero después cuando ya tienes el placer de poder disfrutar de lo que estás haciendo cada día, pues es lo principal. Yo siempre lo digo, si no me divierto, el día que ya no me divierto, ya hay que cambiar algo para volver a pasárselo bien, y siempre intento hacerlo, ¿no? O sea que es mi día a día. Hay días que es verdad que dices, wow, hoy vale más que me hubiera quedado en casa, ¿no? Pero sí hay que intentar buscarle el lado para divertirse, el lado bueno ahí, y disfrutarlo. Buenísimo, Mónica, y de nuevo felicidades a Mónica. Vamos aquí a dar unos aplausitos con el micrófono. Aplausitos a Mónica. Y además Mónica, yo creo que fue una de las primeras, junto con María Pilar, una de las primeras personas que conocí en Clubhouse. Yo no sé cuándo me metí, pero sí, una de las primeras personas. Bueno, pues disfrutarlo, ¿no? Lo que comentas, el disfrutarlo a pesar de llevar tantos años, ¿no? Y verdaderamente quitarle el hierro al asunto, ¿no? Como bien dices, Te metiste el 12 de febrero, lo acabo de mirar. O sea que te toca prontito. ¡Ostras, día mágico! 12 de febrero del 2022. ¡Wow! Vale, pues fíjate, sé que fue con febrero, luego me fui, luego volví, 12 de febrero. Pues muchísimas gracias, Mónica. Eres una pro con esto de Clubhouse, tú. ¿Dónde se mira eso? En tu biografía, clicas sobre tu propia foto y en tu biografía, al final del todo, antes de los clubs, sale Join y el día tal. Pues fíjate, bueno, como sabéis, y es por una de las cosas que estoy haciendo en las mentorías grupales, este portal, ¿no? Que de energías que comentábamos el otro día, ¿no? El 2 del 22. Bueno, también hay otra fecha como parte de estas puertas del portal de los portales de energía, que es el 12, curiosamente, no sé, a veces hay sincronicidades, ¿no? El 12 del 2 del 2022. Y luego también hay otra fecha que es el 22 del 2 del 22, que de hecho, bueno, ya os comentaré en la mentoría grupal, pero
Bueno, sí voy a estar en una experiencia magnífica con 2 personas que seguramente conoceréis, con David Sobrino y con Vikram, así que ya os contaré qué pasa ese 22 del 2 del 22. Qué curioso, 12 del 2. Buenísimo, gracias Mónica por compartirlo. Bueno, hemos hablado, ahora seguiremos abriendo micrófonos, ¿no? Pero hemos estado hablando de eso, de no pensar siempre para disfrutar, no pensar siempre en ese objetivo final del dinero, que obviamente pues tenemos que pagar facturas, ¿no? Pero que no sea el driver, ¿no? Que no sea la cosa que te despierte por la mañana, sino que hagas lo que disfrutas, ¿no? Haciendo lo que te gusta. Muy importante también para disfrutarle el que no esperes la aprobación de otros, que seas valiente y que vayas a por ello, ¿no? Porque al final cada uno vivimos nuestras experiencias y sentimientos, ¿no? Alrededor de crear nuestro propio emprendimiento. Pero si algo a mí me gusta aconsejar es, o si te lo estás pensando alguna persona, que sé que algunos de vosotros os lo estáis pensando, es que si lo tienes claro, que lo hagas. No esperes que los demás te apoyen, porque no te van a apoyar en muchas ocasiones, o lo vean bueno, o lo vean bonito, lo vean viable, como tú piensas. Porque al final la clave es en ese enfoque, en esa tenacidad. Sí es cierto que hay que, bueno, pues obviamente hacer lanzamientos, hay que hacer cosas betas, hay que ver si es viable, limarlo, ¿no? Pero si tú tienes claro, hazlo. No te quedes con ese what if, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si? Porque es la parte que vas a disfrutar verdaderamente, hacer realidad tu sueño. Y no te lo pienses tanto y actúa. Y mañana hablaremos en esa mentoría grupal más del tema de actuar. Márcate esos objetivos a corto, a medio y largo plazo y sobre todo diseña ese plan de vuelo, ¿no? Esa hoja de ruta, ¿no? ¿Por qué ladera vas a ir subiendo a esta cima que tú quieres conquistar? Investiga la competencia. Mira tus posibilidades, valora si es económicamente viable, pero tírate al barro, súbete a la colina, ponte las zapatillas para escalar y te vas a manchar y te vas a hacer raspones y te vas a caer, pero es parte, como decía Antonio, ¿no? Del proceso, ¿no? De que efectivamente te van a salir agujetas, te va a entrar una chinita en la bota, pero es parte del proceso. No pienses tanto porque nunca vas a estar listo o lista para hacerlo perfectamente. Y esa emoción es una de esas mariposas, ¿no? Que tenemos en la tripa. Y sobre todo, deja de absorber, me lo habéis oído, ¿no? Sé un estudiante eterno, nunca dejes de formarte, pero que la formación académica no te paralice. Aprende y haz. Ponlo en acción. En el momento que estás aprendiendo, ponlo en la acción inmediatamente. A mí, yo siempre sugiero, ¿no? Después de una sala de Clubhouse, de un podcast, de la mentoría que vamos a hacer mañana, hazte una matriz y ponte en un lado, ¿no? ¿Qué es lo que he aprendido? En otro lado, ¿qué es lo que voy a investigar un poco más? En otro lado, ¿qué es lo que no me quedo, ¿no? Porque no conecta conmigo, con mi forma de ser, con mi forma de trabajar, pero en otra de los cuadros de la matriz pon que vas a accionar inmediatamente, porque si no accionas, por mucho que tú absorbas conocimiento, no te va a servir de nada. Y muy importante, hemos dicho que efectivamente no todo es el dinero, pero efectivamente antes de empezar hay que hacer bien las cuentas, ¿no? Porque los cálculos a ojo pues no se cumplen, y aquí no me podría decir otra cosa María Pilar, ¿no? Hay que hacer bien los números y hay que verdaderamente tener en cuenta si verdaderamente pues esos objetivos si efectivamente te van a traer ese retorno, ¿no? Y porque a veces si no paras de perder dinero, pues al final es un hobby que además te está saliendo muy caro, ¿no? Entonces los cálculos a ojo no se cumplen. Si alguien necesita hacer esos cálculos y tener una asesoría, definitivamente que se ponga en manos aquí de María Pilar, que te podrá hacer una foto, ¿no? de cómo está ese emprendimiento. Y tienes que creer en ti mismo, en ti misma, y es uno de los grandes pilares. Tienes que tener esa seguridad en ti mismo, la capacidad de que haciendo de lo que te gusta vas a crecer, no tener prisa, no parar, pero sí ser constante, pero tampoco ir como pollo sin cabeza, porque tienes toda la vida por delante. Hazlo bien y prepárate.
Prepárate porque cuando te preparas y cuando efectivamente te pones además en manos, ¿no? de personas que te pueden ayudar y te preparas y verdaderamente trabajas mucho en tu mentalidad, en tu mindset, es cuando lo vas a disfrutar mucho más porque vas a tener esa seguridad que luego si encima accionas, ¿no? Ayer estaba yo en Mastermind y lo comentábamos, ¿no? con otros compañeros y entre unos, ¿no? Pues comentándonos, ¿no? el progreso de cada uno, todos emprendedores desde hace muchos años, ¿no? Pero al final verdaderamente lo que marca la diferencia es esa seguridad de, bueno, tengo el conocimiento y eso me respalda, pero verdaderamente la gran diferencia es el accionarlo, ¿no? Tener esa seguridad con accionarlo, porque al final lo disfrutas verdaderamente, no te estás cuestionando a ti mismo, con lo cual hay que trabajar mucho en esa mentalidad para poderlo disfrutar verdaderamente, si quieres, ¿no? Y luego hay una de las cosas que yo siempre recomiendo es eliminar 2 palabras, que es el miedo y límites. Se habla mucho del miedo y tenemos que hablar de cómo sanar ese miedo. Se habla mucho de esas creencias limitantes, de muchos de ese síndrome de impostor. Bueno, pues hablamos de curar, ¿no? Y de cómo superar nuestros límites, ¿no? Y siendo consciente, lo importante es ser consciente, ¿no? Porque cuando eres consciente, pues ahí ya puedes gestionar, ¿no? Puedes superar tus obstáculos y mantenerte, ¿no? Formarte si te tienes que formar, trabajar en tu autoconfianza si es que tienes que trabajar en tu autoconfianza o adquirir más conocimientos si es que tienes que adquirir más conocimientos, pero siempre accionando, siendo constante para seguir mejorando, ¿no? Tus competencias y siempre tienes que estar, bueno, pues formándote, ¿no? Porque además en este mundo tan dinámico que vivimos, ¿no? Tenemos que estar en formación constante, ¿no? Porque si no nos quedamos obsoletos, pero sobre todo sobresalir, ¿no? El sobresalir, hacer todo lo posible, aparecer, accionar en lo que yo llamo este entorno líquido, ¿no? Porque es que cambia constantemente, es totalmente dinámico, es totalmente líquido y ningún día es igual, pero cuando tú tienes esa confianza de acero, cuando efectivamente te has formado pero estás accionando, pues al final disfrutas porque sabes que estás haciendo todo lo posible y empiezas a ver esos resultados. Y sobre todo para disfrutar es esa burbuja de oxígeno, esa burbuja de disfrute, que para mí es un pilar basiquísimo que siempre recomiendo, ¿no? Es decir, bueno, pues dentro de tus valores, dentro de tu fórmula, dentro de tus principios, ¿dónde está la diversión? ¿Qué espacio estás dejando para la diversión? Porque si no te oxigenas, como en esta subida hacia la cima, pues te va a faltar el oxígeno antes o después. Entonces mira tu día a día, mira tu semana y piensa, ¿no? ¿Qué es lo que disfrutas? ¿Disfrutas aventurándote, haciendo cosas distintas cada día? ¿Disfrutas probando comida distinta? ¿Disfrutas yendo de viaje? Y asegúrate que tienes esas burbujas de oxígeno e incluso actúa como si. Es decir, si a ti te gusta, no lo sé, comer marisco, a mí no me gusta el marisco, pero si te gusta comer marisco, que a lo mejor es una de las cosas que pueden ser más caras, o el caviar, lo pongo en un más extremo, permítete el lujo de comerte ese marisco, aunque a lo mejor ahora tengas que estirar un poco más, o permítete el lujo de comer ese caviar si es que lo que disfrutas, porque eso te va a hacer sentir como esa persona que quieres sentir. Si tú quieres emprender para tener la tranquilidad cuando estés emprendiendo y tengas ese flujo de dinero y esa abundancia de poder comer marisco, de poder comer ese caviar cuando te dé la gana, hazlo ya, no esperes, hazlo hoy como esa persona que quieres ser en un futuro, pero permítete experimentarlo ya en el aquí y ahora, porque cuando lo experimentas en el aquí y en el ahora, pues efectivamente conectas con esa visión, pero con ese recuerdo del futuro. Entonces esas burbujas de oxígeno son muy importantes. A lo mejor no puedes tomarte toda una lata de caviar, pero a lo mejor puedes tomarte un poquito, no puedes meterte un pedazo de bandeja, ¿no? de marisco, pero a lo mejor sí te puedes permitir un marisco más pequeño, pero hazlo ya, no esperes
a darte esa palmadita en la espalda cuando tengas toda esa abundancia que quieres tener. Disfrútalo en el aquí y en el ahora, porque de nuevo al final emprendemos, lideramos y estamos en esta vida para disfrutar y a veces se nos olvida. Así que permites esos pequeños lujos que para ti sea disfrutar, sea viajar, sea comer, sea tener una conversación de calidad, sea comprarte un bolso, sea comprarte un coche. No, un coche a lo mejor que es un poquito más, a no ser que te lo puedas permitir, pero permite esos pequeños lujos. O a lo mejor pues si quieres un Ferrari en un futuro, a lo mejor puedes coger una de estas experiencias para conducir un Ferrari un día y sentirlo en cada célula de tu cuerpo. Pero disfruta, porque si todo es trabajar duro, si todo es estar enfrente del ordenador, si todo es hojas de cálculo, si todo es embudos, páginas web, etcétera, etcétera, te vas a quemar. Así que mensaje es esas burbujas de oxígeno en tu vida para disfrutarlo, lo que el oxígeno o esa burbuja signifique para ti. Tenemos 7 minutos más y me gustaría seguir invitando, ¿no?, a las personas que estáis tanto por aquí arriba como a Manuel, a Diana, Yelitza, Isabel, Mildoris, Vanessa, Jesús, Eli, Sandra, Alfredo, Hala y Eman, si os sentís a gusto subiendo y acompañándonos por aquí, y perfecto. Si no, también entiendo que hay personas que no se sienten tan a gusto de subir o no podéis, porque no podéis hablar en estos momentos, perfecto, pero no sintáis que no os dé miedo, ¿no?, como comentaba aquí nuestro compañero antes, sino que aquí podéis subir cualquiera de vosotros y vuestra opinión además es igual de válida. Y recordaros eso, que mañana vamos a hablar de liderar, impactar y disfrutar. Un primer campamento base. Mañana os cuento más, así que no perdáis vuestro asiento VIP en la mentoría grupal de mañana. ¿Quién quiere comentar más cómo habéis disfrutado? ¿Cuál ha sido vuestro momento de disfrute? ¿O dónde no estáis disfrutando? ¿Qué parte del emprendimiento no disfrutáis? Creo que a todos nos da miedo disfrutar a veces, incluso compartirlo, y que bueno, a veces las salas pues también están para la escucha. Como hemos comentado y han ido comentando todos los que han participado, como tú decías también antes, vamos a hablar no solo de disfrutar, sino también del no disfrutar. Hay que reconocerse esos momentos de no disfrutar, porque yo creo que si somos tiene que haber el no para el sí, tiene que haber la sombra para la luz, entonces tiene que haber el no disfrutar para el disfrutar, el yin y yang que a veces decimos, y la vida en general. No es, si fuese siempre disfrutando no lo reconoceríamos, pero lo que decía yo antes, ¿no?, tenemos que ser capaces de disfrutar de nuestro emprendimiento, porque si no, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene el que estemos haciendo algo que sea una continua amargura, una continua angustia? Entonces tenemos que reconocer esos momentos de no disfrute, que por supuesto los hay, cuando algo te sale mal, cuando un cliente te dice que no, cuando no sé, cualquiera seguramente pues no has ayudado todo lo que te gustaría. Cuando discutes con alguien, es que es el día a día, ¿no? Cuando tú te reconoces tus propios errores, porque todos somos humanos y metemos la pata. Cuando no llegas donde quieres llegar, pero esos son momentos puntuales o de las horas del día que se compensan con los momentos de lo he logrado, he ayudado a mi cliente, realmente disfruto con lo que hago, porque es lo que me apasiona y por lo que emprendiste. Entonces traerlo a la sala de hoy me parece una muy buena y acertada idea. Me ha encantado el Camino de Santiago de Antonio. Desde luego yo también hice el camino, y es cierto que tenemos la obsesión de llegar al final, a la meta, y no somos capaces de disfrutar el camino, de pararte porque cortas el ritmo al caminar y ver, pues no sé, a esa vaca, a ese campo, ese paisaje, esa mirada al infinito,
en Segur que tramos que se ve el mar, yo que hice el portugués. Entonces, creo que esa visualización de ser capaces de disfrutar del paso a paso y no solo de cuando llegas a la meta, porque creo que en alguna otra sala también hemos hablado, ¿no? Llegas a la meta y dices, bueno, ya he llegado, y ahora, entonces parece que no somos capaces de disfrutar si solo miramos el final, así que disfrutemos paso a paso y disfrutemos de la sala de hoy, que es uno de nuestros pasos de emprendimiento. Gracias, Nieves. Gracias a ti, María Pilar. Y fíjate, es lo que dices, ¿no? Que efectivamente tenemos esos momentos buenos y malos, y como todo en la vida, ¿no? Si no tenemos los malos, pues no nos damos cuenta de cuándo son los buenos, ¿no? Y sí es importante todos los días, ¿no? Evaluar verdaderamente si tenemos esos momentos de disfrute, si lo estamos disfrutando, ¿no? Si verdaderamente estamos viviendo por ese objetivo por el que en un principio iniciamos el emprendimiento, que es esa calidad de vida. Y últimamente, además, hablando con muchas personas que están en ese emprendimiento, que ya llevan el emprendimiento o que se lo están planteando, y ayer también, ¿no? Una persona que hablaba decía, bueno, pues es que me he formado, quiero emprender, pero ¿ahora qué? ¿Por dónde empiezo, no? Verdaderamente, ¿por dónde empiezo, no? Y es por lo que, y sobre todo porque es ese estrés del emprender. Bueno, pues ¿por dónde empiezo? O empiezo a aprender, pero me he dado cuenta de que tengo que echar marcha atrás, como hablábamos ayer, ¿no? Con la marca personal, ¿no? Y es por lo que además, que muchos lo sabéis, he hablado con vosotros, y es lo que a lo mejor os puede interesar, escribirme por privado o concertar una cita y lo podemos hablar. He sacado este máster, ¿no? de alquimia, que es el emprender sin el estrés de emprender, ¿no? Verdaderamente el hacerlo bien, con pilares sólidos, para verdaderamente disfrutar ese camino de Santiago, para verdaderamente disfrutar, ir de la mano y no cometer el error que muchas personas cometen de no pedir ayuda, de ir solos y a lo mejor después de 4 o de 5 años tener que recular, ¿no? Y verdaderamente sentar esos cimientos sólidos, porque he visto que se necesita, ¿no? Que sí es cierto que hay esa reinvención profesional, hay muchas ganas de reinventarte, de emprendimiento, que antes había mucho miedo, ¿no? Pero ahora sí es cierto que hay más ganas de realizarse, pero por otro lado, nadie como tal te enseña el paso a paso de decir, bueno, pues cómo tengo que trabajar mi mindset, cómo tengo que trabajar mi estrategia, mi marca personal, mi cliente, y luego aterrizarlo, ¿no? Y seguir evolucionando para disfrutarlo, al final para disfrutarlo, y que no se nos olvide, ¿no? Que estamos emprendiendo para disfrutar. Así que si a alguien le resuena, bueno, pues me podéis contactar, porque empezamos en marzo. Tinoco, perdona, creo que estabas, no sé si aplaudiendo o ibas a comentar algo. Adelante. Sí, aplaudiendo, pero a la misma vez también me gustaría incluso aportar algo también diferente, que sería la toma de conciencia, ¿no? Tomar conciencia para, por supuesto, disfrutar, ¿no? Y hacernos la siguiente pregunta, en la que nos preguntemos, por ejemplo, ¿cómo es un día normal en nuestro día a día? La segunda pregunta que me haría sería la siguiente: ¿cómo es un día extraordinario tuyo? La siguiente que me haría sería: ¿cómo lo hacemos con regularidad, ese disfrutar en el día a día? Y la última pregunta, o abierta, que te puedes hacer más, sería: ¿cómo sería un día extraordinario y qué harías diferente? Buenísimo, Tinoco. Y además es algo que efectivamente los que habéis trabajado un poquito más conmigo, me encanta lo que estás compartiendo, porque es así, ¿no? Verdaderamente no esperar a que sea extraordinario, sino es cómo puedo hacer que hoy, 9 de febrero del 2022, aniversario de Mónica, puedo hacer, o qué tiene que pasar para que efectivamente sea ese día extraordinario. Y también, como dices tú, la conciencia, ¿no? Revisar nuestra semana anterior y decir, bueno, ha sido así, verdaderamente ese día extraordinario, ha sido así todos esos días, ¿no? He aparecido en mi vida con esos días en los que me quiero sentir extraordinario, ¿no? Se está pasando de manera regular. Me encanta. 4 preguntas que nos deja aquí Tinoco, broche de oro para terminar la sala. Muchísimas gracias, Tinoco, por empezar con esa conciencia, ¿no? Porque podemos tener objetivos, pero como hablábamos antes, si no estamos en el aquí y en el ahora y somos conscientes
de si verdaderamente está ocurriendo o no, pues de nuevo, pasan los días y el objetivo se queda pues en objetivo, ¿no? Pero no lo materializamos. Muchísimas gracias, lo pondré luego en el grupo de Telegram, Tinoco, también lo sumo al grupo de Telegram, tus 4 preguntas que nos dejas por aquí. Muchísimas gracias, como broche de oro. A los que no estáis todavía en el grupo de Telegram, podéis pincharlo, ir a él a través de mi bio, Liderazgo 360, y en mi bio de Instagram lo tenéis también.